Lucas capítulo 2, los versos 8 al 15, dice la escritura de la siguiente manera. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció. ¿A quién se les apareció? A los pastores que velaban por sus rebaños. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Buenas noticias. Qué bueno que en medio de tanta mala noticia hay una buena noticia. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que la misma hoy pueda llegar a corazones, Señor, que están sin salvación. Corazones, Señor, que no conocen al Rey maravilloso llamado Jesús, Señor. Espíritu Santo, encárgate de que esta palabra llegue a donde hay necesidad. Y te pedimos que podamos hablar, Padre, conforme tu voluntad, con gracia, con unción, con verdad y con sabiduría. Amén. La palabra en esta mañana he titulado La gloria que irrumpe en la noche, el anuncio de un Salvador. La gloria que irrumpe en la noche, el anuncio de un Salvador. Amados, sabemos que desde Génesis la Escritura nos presenta una realidad trágica. Cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano fue destituido de la gloria de Dios, quedó esclavizado al pecado y murió espiritualmente, lo que significa que esa relación de comunión y amor con Dios fue rota, se fracturó, se quebró esa armonía, esa relación que había con Dios. Y el ser humano quedó en la bancarrota espiritual, quedó deteriorado por el pecado. El enemigo, a través de su treta, de la tentación que le hizo a esta primera pareja, buscó robar la imagen de Dios en ellos, la representación de Dios en ellos, y quedaron sin esperanza. Sin embargo, Dios no abandonó al ser humano en su condición caída. En medio del juicio, Él dio una promesa. Él dice en Génesis 3:15, cuando le habla a la mujer y cuando le habla particularmente a la serpiente, a Satanás: un hijo
suyo te aplastará en la cabeza. Un descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y este descendiente traerá salvación a la humanidad. Y desde ese momento, amados, la historia bíblica avanza con una esperanza de redención para el ser humano. Así que realmente no todo estaba perdido, porque Dios había dado una promesa de esperanza. Dios había dado una palabra de rescatar lo que se había perdido, de salvar lo que se había echado a perder. Y el apóstol Pablo, cuando nos habla en el Nuevo Testamento, lo resume y lo dice de la siguiente manera. Él dice que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Así que Dios había establecido un tiempo específico para la manifestación de su Hijo. Amén. Del Dios Hijo que se iba a encarnar. Y fue en ese tiempo perfecto cuando Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, va a nacer. Y hablando de ese tiempo perfecto, nos vamos entonces a la escena en esta mañana, al trasfondo de lo que está ocurriendo tras bastidores, cuando estos pastores reciben este mensaje angelical, este mensaje poderoso. José y María viajan de Nazaret a Belén debido a un decreto que hace César Augusto. El decreto era para que todos en el Imperio Romano fueran censados, fueran contados. Y ellos vivían en Nazaret, pero José era originario de Belén. Así que tienen que emprender este viaje, un viaje largo de unas aproximadamente 93 millas, que podía tardar tal vez cerca de 6 días ese viaje. Y hablando de tiempos, humanamente el momento no podía ser peor. María estaba embarazada, estaba en la etapa final de su embarazo. El camino era largo, era incómodo, era peligroso, y podría inclusive dar a luz en el trayecto hacia Belén. Pero ¿sabes qué? No ocurrió de esta manera. De hecho, no podía ocurrir de esta manera, que María diera a luz de camino hacia Belén. ¿Por qué no podía ocurrir? Porque la Escritura ya había anticipado y ya había hablado, y la Escritura se debía cumplir, que el Mesías iba a nacer en Belén. Por lo tanto, cuando Dios tiene un tiempo y cuando Dios da una palabra, no importa las circunstancias que nos puedan rodear ni lo que pueda parecernos, amén, se va a cumplir en su momento, en su tiempo y en su lugar. La Biblia dice: y tú, Belén, de ti saldrá un príncipe. Así que Jesús tenía que nacer en Belén. Pero Dios configura todos los eventos para que su palabra se cumpla. Y de hecho Lucas, con precisión, nos dice que mientras estaban allí, mientras estaban en Belén, se le cumplió el tiempo. Hay un tiempo, amados, de cumplimiento. Y Dios hace todo conforme el designio de su voluntad. Fíjate que el Mesías Jesús no nació antes ni después. Nació exactamente cuando Dios lo había determinado. Qué bueno es tener un Dios tan confiable. Qué bueno es tener un Dios tan fiel, tan exacto y tan poderoso para cumplir sus promesas en su momento, en su tiempo oportuno. Así que cuando se cumple el tiempo, María da a luz a Jesús y Jesús nace en Belén conforme lo decía
la Escritura. Pero mientras el Salvador está naciendo en silencio, mientras este evento se está dando, Dios irrumpe con gloria en los campos. ¿Qué sucedía en los campos? Que allí estaban los pastores. La Biblia dice que había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y a estos pastores les es revelado que ha nacido el Salvador del mundo, el Mesías, Cristo el Señor. Y quiero que note algo, estos pastores no se enteraron por rumores humanos, no se enteraron por chismes. Estos pastores no estaban buscando señales, no, Dios se los reveló. Dios les reveló a los pastores que acababa de nacer el Cristo, el Salvador en Belén. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué a los pastores se les da esta buena noticia? ¿Por qué esta buena noticia no se les dio a las altas esferas religiosas o políticas de aquel tiempo? ¿Por qué este mensaje, esta noticia no se les revela a los grandes y poderosos y se les revela a estos humildes pastores que eran de una clase pobre e inferior? Hay varias razones, amados hermanos. Primero tenemos que ver la lógica del reino. El reino no opera conforme a los criterios humanos. Dios se revela a los humildes. Dios se revela a los humildes. No los orgullosos, no los altivos, no los altaneros, sino que Dios se revela al corazón humilde, a los pobres de espíritu. Los pastores ocupaban una posición social baja y de hecho representaban precisamente a los pobres y humildes. Ellos no tenían prestigio, no tenían influencia. Ellos lo único que sabían era trabajar con ovejas y cuidarlas. Y es interesante porque Lucas en su evangelio, él enfatiza precisamente esto. Enfatiza ese mensaje del evangelio a los pobres, a los humildes, a los necesitados. Así que el evangelio, amados hermanos, no comienza en palacios, no comienza en templos, sino que comienza en campos oscuros, donde están estos humildes pastores velando las vigilias de la noche. Lo que nos habla de que el evangelio llega a los sencillos, llega a los pobres de espíritu. Y esto me hace pensar de que el orgullo sigue siempre siendo la mayor barrera para recibir la gracia de Dios. Es el mayor obstáculo para que el ser humano pueda recibir el evangelio, el orgullo. Y como cristianos también, muchas veces el orgullo es el que nos impide recibir mayor revelación de Dios. Necesitamos un corazón humilde. Necesitamos ser pobres de espíritu. Porque el pobre de espíritu siente la necesidad. El pobre de espíritu siente la dependencia. El pobre de espíritu dice: no, ya yo estoy completo, ya yo estoy saciado, ya yo soy autosuficiente, ya yo lo sé todo, ya yo lo tengo todo. No, el pobre de espíritu anhela más, desea más y sabe que no lo puede conseguir por sí mismo, sino que depende
de otro. Entonces, si queremos mayor revelación, necesitamos ser pobres en espíritu, es decir, ser humildes, estar prestos, como estos pastores que estaban prestos, vigilando, esperando, y Dios se les reveló a ellos. ¿Por qué Dios se les revela a estos pastores? Coherencia con el mensaje que anuncian. El ángel proclama y les dice: os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y ustedes saben que David, que era de Belén, el rey prometido, fue pastor. David fue pastor. Y Jesús también sería el buen pastor. Así que Dios se revela precisamente a los pastores. Así que no es casualidad, amados hermanos, que los primeros en visitar al niño Jesús fueran aquellos que entendían el oficio de cuidado. Amén. Porque los pastores estaban vigilantes, estaban en espera, estaban velando. Y en la Escritura, la vigilancia nocturna representa espera, representa fidelidad, representa preparación para la intervención divina. Así que mientras los demás dormían, ellos estaban despiertos. Mientras los demás dormían y Jesús, amén, estaba naciendo, ellos estaban despiertos, amén, y pudieron recibir el mensaje y la revelación. A veces, amados hermanos, pues nosotros dormimos espiritualmente, muchas veces perdemos lo que Dios nos quiere revelar. Pero tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes si queremos escuchar de Dios, si queremos recibir revelación de Dios, tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, tenemos que estar despiertos espiritualmente, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar, conectados, amén, con el Espíritu de Dios. No podemos distraernos con otras cosas. Pastores estaban vigilantes. Aleluya. Y Dios aprovechó la oportunidad y allí se les reveló. ¿Por qué a los pastores? Porque eran testigos que estaban disponibles. Los pastores podían responder de inmediato e ir a ver al niño Jesús. No necesitaban permiso, no estaban atados a estructuras políticas o religiosas. Y de hecho, cuando ellos reciben esta visión, esta revelación, ellos apresuradamente van a ver lo que ha sucedido para ser los primeros testigos del nacimiento del Salvador. Así que antes que hubiera apóstoles, antes que hubieran enviados, hubo pastores anunciando lo que Dios había hecho. Aleluya. Mire cómo Dios obra, amados hermanos. Dios escoge a quien quiere y hace como le place. Por eso dice que Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes, de quien menos se esperaba. De los pastores. A los pastores les fue revelada la gran noticia de que había nacido un Salvador. Aleluya. ¿Y cuál es el mensaje principal que el ángel les da a los pastores? ¿Cuál es el corazón de este mensaje? Hoy ha nacido un Salvador. Hoy ha nacido un Salvador. Tim Keller, un reconocido pastor y teólogo que ya está en la presencia del Señor, expresó lo siguiente y dijo:
El mundo no puede salvarse a sí mismo. Ese es el mensaje de la Navidad. Eso es lo que nos dice la Navidad. Que el mundo no puede salvarse a sí mismo, por eso necesita un Salvador. El mundo no necesita a Superman ni necesita superhéroes. El mundo necesita un Salvador. Y ese Salvador es el Hijo de Dios, que hace 2000 años, amén, se encarnó. Tomó la forma de siervo, tomó la forma de humano para venir aquí a la tierra y habitar con nosotros y tomar nuestro lugar para salvarnos. Aleluya. Entonces, si hoy hay Navidad, es porque nació Jesús. Si Jesús no hubiese nacido, no habrían aquí bombillitas, no habría aquí celebraciones. Esta sería una época como cualquier otra. Pero por cuanto Jesús nació, hay Navidad. Y aunque hay muchos que hoy en día quieren sacar a Jesús de la Navidad, aleluya, Él sigue siendo, amén, el centro de la Navidad. Porque la Navidad sin Jesús es una celebración vacía. El mundo quiere imitar lo sagrado, pero excluyendo al Salvador. El mundo quiere dar la apariencia, amén, de lo espiritual, pero excluyendo al Rey, al Salvador Jesucristo. Pero la Escritura es clara cuando habla de Jesús como el Salvador, como dice Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a la humanidad. Él vino precisamente a rescatar a ese hombre caído. Ese hombre, esa mujer que se echó a perder en el huerto del Edén. Que quedó esclavizado en el pecado, que perdió la gloria de Dios, que quedó muerto espiritualmente. Él vino a salvar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a salvar a esa humanidad caída. Aleluya, este Salvador vino a salvarnos. De hecho, la Biblia dice que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone su fe en Él no se perderá, mas tendrá vida eterna. ¿Por qué necesitábamos un Salvador? ¿De qué vino a salvarnos? Vino a salvarte del pecado. Vino a salvarte de la culpa. Vino a salvarte de la muerte eterna, de la condenación. Vino a salvarte de estar alejado de Dios. Vino a salvarte de la esclavitud espiritual. Pero más aún, no solo Él nos salva, sino que también Él nos otorga, Él nos da. ¿Qué nos da? Él vino para darnos una nueva identidad. Él vino para que nos convirtiéramos en hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre. De hecho, le llamaban el Hijo del Hombre. Él se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Así que nos salva, nos rescata y nos da una nueva identidad, una nueva naturaleza, una nueva posición de hijos de Dios. Que os ha nacido hoy un Salvador. De eso se trata la Navidad. Ahora, el ángel les dice, cuando él dice todo esto, sale ese coro celestial, majestuoso, gloria a Dios en las alturas y la tierra paz. Es decir, un nuevo episodio en la historia de la humanidad, cumplimiento y esperanza. Pero después les dice
vayan y encontrarán al niño envuelto en pañales y en un pesebre. Mira el contraste que hay entre este gran anuncio de un Salvador, que no es un Salvador político, no es un Salvador para librar a Israel de Roma, como muchos tenían esa expectativa. No, era un Salvador para libertar al hombre espiritualmente y traerlo nuevamente a Dios. Pero mira el contraste en este anuncio, y después le dice: encontrarán al niño envuelto en pañales y en un pesebre. La señal de un Dios encarnado. Fíjate que la señal no fue un trono ni un palacio. No le iban a encontrar ni un trono ni un palacio, aunque él era el rey de reyes. No, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La grandeza de Dios envuelta en humildad. Entonces, los pastores se dan prisa y van a buscar donde está Jesús. Y la Biblia dice, Lucas 2:16, que encuentran a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y aquí quiero detenerme un poco y explicar algo. Porque lo más probable es que cuando tú piensas en Jesús en el pesebre, tú estás pensando en un Jesús que está acostado en una especie de cunita de madera, ¿verdad que sí? En un establo rodeado de animales, o algunos dicen que hasta en una cueva. Esa es la imagen que tenemos. Pero yo en esta mañana quiero romper un poco con eso. Amén. Y que podamos ver esto de una manera diferente. Porque contrario a lo que se cree y contrario a lo que nos presentan muchas veces las imágenes en las postales y las imágenes navideñas, Cristo no nació en un establo aislado, lleno de animales, o que tal vez en abandono o en rechazo, porque la Biblia dice que no había lugar para él en el mesón. Déjame explicarte algo. Lo primero es que en el siglo I, los pesebres eran de piedra tallados en bloques de piedra caliza o formaban parte del mismo en el suelo de la casa. No eran de madera, la madera era muy cara, así que no era tan fácil tener acceso. Así que los pesebres eran tallados en piedra. Así que en esta mañana esto va a romper un poco la imagen que tú tienes de esto, pero te va a bendecir. Entienda algo. Las viviendas judías del siglo I normalmente tenían 2 niveles. En el primer nivel estaba donde habitaba la familia. No habían cuartos, todo era junto. La cocina, el dormitorio, todo era un solo cuarto. Pero había 2 niveles, porque en el segundo nivel, que era un poquito 2 escalones más abajo, ahí tenían los animales. Así que los animales estaban también en la casa. Así que en la parte superior vivía la familia y en la inferior se resguardaban los animales durante la noche. Así que convivían más o menos juntos, pero unos en un lado y otros en otro. ¿Y sabes dónde se tallaba el pesebre? El pesebre se colocaba justo en el borde entre ambos niveles, de tal manera que los animales podían acceder fácilmente al pesebre para comer su alimento, y de igual manera la familia tenía acceso también al pesebre. Y como era un nivel más bajo, pues los animales podían acercarse y comer. Así que prácticamente el pesebre era parte de la casa. Era parte de la vida cotidiana de la casa, era algo normal.
Era como cuando tú tienes tu cocina, que eso es parte normal de la casa. Así que eso era normal, amados hermanos. O sea, era un elemento común, cotidiano, integrado a la vida del hogar. Así que estaba en la estancia familiar. No estaba lejos, no estaba por allá en un establo lejos. Entonces, cuando Lucas usa la palabra mesón, que dice no se encontró lugar para él en el mesón, esa palabra es la palabra cataluma, que por lo general se traduce posada, pero no se refiere a una posada comercial, no se refiere como a un hotel, aunque había lugares donde te podías albergar, sino se refiere a un cuarto de huéspedes. Es decir, habían hogares judíos que tenían un cuarto adicional para huéspedes. ¿Por qué? Porque se practicaba la hospitalidad. La hospitalidad para los judíos era sumamente importante. Y tú violar una regla de hospitalidad era como que verte como la persona más terrible, ¿sabes? Ellos honraban la hospitalidad. Entonces habían personas o habían hogares que sí tenían un cuarto adicional de huéspedes. Así que lo que Lucas está diciendo cuando dice que no hay lugar o no hubo lugar para él en el mesón, lo que él está diciendo es que no había lugar para Jesús en el cuarto de huéspedes, pero sí en la casa. Es decir, donde estaba la familia y donde estaba allí integrado, ¿qué? El pesebre. ¿Qué nos dice eso? Que Jesús nació en medio de la vida cotidiana en un hogar lleno. ¿Por qué? Porque el cuarto de huéspedes estaba lleno. Todo estaba lleno porque había un censo. Así que Jesús viene y nace allí en el centro donde está toda la familia reunida. ¿Qué nos dice esto? Esto nos habla de la gloria en lo sencillo, de la gloria en lo cotidiano. Podemos ver la gloria en lo sencillo y lo cotidiano. Jesús no necesitó un trono ni un palacio. De hecho, cuando Él nace, ¿por qué lo ponen en el pesebre? Porque era el lugar más seguro para un niño, dadas las condiciones y la situación. Era el lugar donde un niño podía estar más seguro. Así que Jesús no llega con lujo, pero tampoco llega con desprecio. Llega a lo común, llega a lo humano, llega a lo sencillo. Y ese pesebre nos recuerda que Dios no necesita escenarios grandiosos. Yo creo que eso es importante en esta mañana, que nos podamos concienciar de eso. Dios no necesita escenarios grandiosos, porque cuando Dios llega, hace cualquier escenario grandioso. Cuando Jesús nació, hizo grandioso ese pesebre por cuanto lo depositaron en aquel lugar. Aleluya, allí estaba la gloria de Dios en lo sencillo, en lo humilde, en lo cotidiano. Junto a los animales, junto a la familia, junto a las personas que estaban allí, junto a los pastores que fueron a ver qué estaba pasando. Aleluya. Jesús entra en casas llenas tal vez de gente o casas imperfectas y sencillas, y allí decide manifestar su gloria. Iglesia, no necesitamos mucho para que Dios manifieste su gloria. Dios lo que necesita es un espíritu dispuesto. Dios lo que necesita es un espíritu humilde, un espíritu hambriento y deseoso para que Dios manifieste su gloria. Amén. Dios lo que necesita es gente como los pastores que vigilaban y estaban alertas y estaban en expectativa. Entonces Dios manifestará su gloria. Aleluya. Dios necesita que nos desvistamos del orgullo, de la vanidad. Amén. Para que Él pueda tomar lugar en nuestros corazones. Porque muchas veces nuestro orgullo, nuestra vanidad,
nuestra sofisticación, en nuestro protocolo, amén, impide que Él pueda tener lugar en nuestros corazones. Él embelleció, amén, aquel pesebre. Él le dio gloria a aquel pesebre. Aleluya. Y los menos que se esperaban fueron los que pudieron atestiguar este acontecimiento. Aún los animales que estaban allí fueron honrados con la presencia del Rey. Aleluya. Y se cumplió lo que la Biblia dice, que siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. El Hijo de Dios no vino con pretensiones de rey, aunque era el rey. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que si no vemos más gloria de Dios hoy es porque nos está faltando humildad y mansedumbre. ¿Qué nos enseña este relato en esta mañana? ¿Qué nos enseña este nacimiento? ¿Qué nos enseña, amén, esta palabra en esta mañana? Primero, que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Segundo, que la gloria se revela a los humildes. Que Dios exalta a los humildes. Tercero, que el Salvador nace para rescatar lo que se había perdido. Cuarto, que la luz irrumpe en la noche. Irrumpe donde hay tinieblas y trae esperanza. Y quinto, que Dios habita en lo cotidiano. Gloria que irrumpe en la noche. Y hoy la gloria de Dios quiere irrumpir en la noche de muchas personas. En la noche de una humanidad que vive sin Dios. En las tinieblas de muchas personas que están perdidas. Ese niño que nació, que creció y que vino con un solo propósito, vino para morir por cada uno de nosotros, hoy quiere brindarte su luz. Hoy quiere revelarse a tu vida. Depón tu orgullo, depón tu vanidad. Cédete a Cristo. Cédete a Jesús. Y Él lo va a cambiar todo. En esta mañana pongámonos en pie. Espero que esta palabra, amén, haya sido de bendición para tu vida. Hoy el Señor quiere manifestar su gloria en tu vida. No de la manera que tal vez tú lo esperas. No de la manera que tal vez tú piensas que Él debería hacerlo. Él busca corazones humildes. Él busca pobres de espíritu para revelar y manifestar su gloria. Padre, te damos gracias por la palabra que en esta mañana hemos entregado, Señor. Espero que la misma haya ministrado a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre podamos tener un corazón humilde, donde tú puedas habitar
Hoy tú nos has hablado del orgullo. El orgullo muchas veces hace que te expulsemos de nuestro corazón, hace que nos endurezcamos y no permite que recibamos tu revelación, no permite que tu gloria, amén, se manifieste en nosotros. A veces viene solapadamente y no nos damos cuenta que controla nuestro pensamiento y nuestra vida. Y en esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento el orgullo y la vanidad han, Señor, forrado nuestro corazón, Señor. Y hemos dejado de ser pobres de espíritu y nos hemos sentido tal vez suficientes. Pero en esta mañana nos rendimos a ti. Oh amigo, amiga que me escucha, dile al Señor: Señor, ven al pesebre de mi corazón. Ven al pesebre de mi corazón. Aleluya. He llenado ese pesebre con muchas cosas, pero estoy vacío, estoy vacía. Solamente tú, Jesús, eres el único que lo puede llenar. Llena mi vida. Amén. Dile: Señor, te entrego mi vida. Me rindo a ti. Perdóname, Señor. No quiero pasar un año más sin ti. No quiero vivir un año más como lo he vivido. Quiero empezar a andar contigo, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Hoy que la gloria tuya venga a nuestros corazones, Señor. Que podamos ver tu gloria en lo sencillo, en lo cotidiano. Amén. Abre nuestros ojos para que así lo podamos ver, Padre. Te damos la gloria y la honra. Bendigo, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada amigo que nos escucha, Señor, en este tiempo maravilloso, Señor. Creo, Señor, que tú te revelas a cada corazón de una manera poderosa, Señor, que nuestros ojos son abiertos para verte cada día, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Dios bendiga a los amigos, hermanos que se hayan podido conectar. Gracias por estar con nosotros. Deseo que tengas una feliz Navidad, pero que no sea una Navidad tan temporera, sino que sea una Navidad eterna, amén, porque en Cristo la Navidad es eterna. Así que nos despedimos en esta mañana y será hasta la próxima ocasión, Dios mediante. Amén.